Bueno, muy bien. En estos momentos estamos en contacto telefónico y le damos la bienvenida a Osvaldo Giancafilo, diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino. ¿Cómo estás, Osvaldo? Silvio Sacomani te saluda. Buen día, Silvio. Buen día a toda la audiencia. Aquí está Nicolás Naves también, que te saluda a continuación. Buen día, Nicolás. ¿Cómo le va, Osvaldo? Buen día. Osvaldo, bueno, obviamente, en primer término, queremos conocer tu reflexión de las medias sanciones, de los proyectos que envió el Ejecutivo a la Cámara de Diputados en primer término. Bueno, tema paso, tema reincidencia y reiterancia y también juicio en ausencia. Comentanos, por favor, lo que se ha vivido allí en la Cámara de Diputados y cuál es tu impresión con respecto a cada uno de los puntos que abordé y que, a su vez, obviamente, se debatieron allí en el recinto. Siempre en el entendimiento, Silvio, de que todo aquello que nosotros entendemos es bueno para la República Argentina, acompañamos. No somos una oposición destructiva, sino una oposición constructiva, dialoguista, y creo que es muy bueno que el Ejecutivo, previo a la sesión especial de la semana pasada, nos haya convocado a una reunión, pudimos allí hacer nuestros aportes, con lo cual llegamos a una sesión que, si bien fue larga, creo que fue muy productiva. Yo estoy de acuerdo con la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, pero creo que un buen camino intermedio ha sido la suspensión por este año, para luego poder hacer un análisis más profundo, no solamente de la posible derogación de la ley, sino también de lo que es la modificación de la ley orgánica de partidos políticos y la ley de financiamiento de partidos políticos, que van de la mano. Bien, perdóname, vamos a quedarnos, si me lo permitís, aquí en el tema paso. Yo estoy alineado con vos con respecto a la eliminación de las mismas, bueno, pero la suspensión por lo menos es un primer paso, porque en rigor, a ver si estás alineado. Las PASO no son nada más ni nada menos que una encuesta que a la ciudadanía argentina y al erario público, obviamente, nos cuestan una fortuna. Así es. Eso por un lado, y después por otro lado que han perdido la fundamentación original que tenían, cuál era que todos los partidos políticos en una misma fecha dirimieran sus internas. En las últimas elecciones la gran mayoría de los partidos ha presentado lista única, con lo cual esa interna no se habría dado, con lo cual no se habría gastado ese dinero, porque esa lista hubiese sido proclamada a partir de quedar como lista única justamente en el sistema tradicional de elección. Y por otro lado también hay que recordar que muchos partidos políticos, en la impresión de boletas, por ejemplo, ni siquiera llegaron al 2% de lo que gastaron imprimiendo boletas. Te doy un ejemplo. Hay un partido político que imprimió algo así como 20 millones de boletas, sacó 200.000 votos a nivel nacional. Entonces, eso significa que, tal cual lo decís vos, es un gasto innecesario. Hoy está calculado más o menos entre 150 y 200 millones de dólares qué costaría la elección desarrollarla durante este año en agosto, con lo cual este año esas elecciones quedaron suspendidas e iríamos directamente a una elección general en octubre. Osvaldo, ¿y en qué situación se encuentra el peronismo en sí, siendo oposición ahora? Y sabemos que cuando se tuvo que votar allí en diputados se dio una fragmentación de diferentes bloques del peronismo. Creo que el sentido común va marcando que hay cuestiones que, si bien no son las más importantes para los argentinos, sí son cuestiones que han ido pasando a lo largo de los años que de alguna manera han ido perdiendo legitimidad. Y creo que la PASO es una de ellas. Yo estoy convencido que si hoy se hiciera una encuesta a nivel nacional, 8 o 9 argentinos de cada 10 estarían de acuerdo con la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Que los partidos políticos definan sus internas y sus candidatos como quieran. No que obliguen a toda la ciudadanía a ir a una elección que la verdad no interesa y que además después te genera un cargo público, ¿no? Como lo es, por ejemplo, una multa por no ir. Claro. Entonces creo que lo que le está pasando al peronismo, me parece, es que está buscando reinventarse, entendiendo que hay elementos de la historia argentina en cuanto a los partidos políticos que han ido cayendo. Algo parecido pasa también en Neuquén, ¿no? O sea, todos los partidos políticos están en crisis hoy. No hay un solo partido político que no esté en crisis, y eso tiene que ver con que
Yo entiendo que la ciudadanía elige más perfiles, personas que pueden de alguna manera representar sus intereses, sus proyectos, sus ideas, y no tanto en las viejas estructuras partidarias. ¿Pero todavía no se encuentra una postura unificada en el peronismo hoy por hoy? No, para mí no. Para mí el peronismo está totalmente fragmentado. Vos lo podés ver en la composición hoy de los bloques. Silvio, Nicolás, o sea, mismo en la Cámara de Senadores. Sí. Mira, hoy vos tenés históricos dirigentes del peronismo que están en distintos bloques, una Unión por la Patria, un Encuentro Federal, hoy una Innovación Federal, peronistas que son parte de la Libertad Avanza, peronistas que son parte de otros bloques provinciales. Entonces creo que hay una crisis de fragmentación importante, y fundamentalmente creo que el punto de unión hoy, en todo caso, de los dirigentes tiene que ser la agenda pública de la gente, ¿no? Entender que ya en las estructuras históricas no está la respuesta a los problemas de la gente, sino más está en escuchar los pensamientos individuales, algo que es más complejo, por supuesto. Por eso yo valoro, y no es adulación u obsecuencia, yo valoro la actitud de Martín Menem, con el cual soy contemporáneo, estamos en la edad de los 49 años, en cuanto a cómo va conduciendo el debate, ¿no? Porque me parece que eso es importante también destacarlo. Hoy el Congreso Nacional tiene una diversidad de pensamientos importantes, hay un bloque oficialista que tiene algo así como 37 diputados, y lograr por ahí los objetivos legislativos, más allá después de las polémicas o de las distintas opiniones, creo que es valorable destacarlo. Bien, ahora volviendo al tema de las PASO, yo te consulto, digamos, una vez que seguramente se van a eliminar, porque vos bien dijiste, 8, 9 de cada 10 argentinos, 9 de cada 10 argentinos, bien digo, no están de acuerdo con las PASO, eso desde ya. Digo, ¿qué posibilidad existe de volver a la vieja usanza, digamos, que las internas se diriman en cada partido político? Bueno, yo creo que hoy no es muy inteligente esto de ir a internas partidarias, porque claramente la ciudadanía en general, o sea, la mayoría silenciosa, la que no está en política. Yo siempre digo, hay un círculo rojo en política y un círculo anaranjado. El círculo rojo es el que está sentado en el poder, el que está cerca, digamos, de alguna manera de los órganos ejecutivos, legislativos. También involucro ahí en ese sentido a funcionarios judiciales que leen, estudian, escuchan de político, igual que el periodismo, ¿no? Y después está el círculo anaranjado, que por ahí es aquel que de alguna manera colabora, contribuye o está de alguna manera ligado indirectamente a la política, ¿no? Y después está la mayoría silenciosa, que es donde está la mayor cantidad de personas argentinos que votan. Y allí es donde uno ve la apatía. No les interesa hoy a la gente esas discusiones estériles de política partidaria, estar rememorando hechos históricos, esos discursos que muchas veces congregaban gran cantidad de gente. O sea, creo que está más lejos hoy la ciudadanía de esos temas, ¿no? Entonces, vendría a ser como una cuestión anacrónica, decís vos. Exactamente, por eso creo que también en ese mismo sentido, ir a una interna partidaria para dirimir candidatos, cuando en realidad eso se podría hacer en una discusión de los órganos partidarios, porque para eso justamente existen, más allá de que alguno que se caracteriza por ser extremadamente democrático, y a lo mejor son las internas. Hoy la organización de una elección interna lleva un costo enorme, porque vos tenés que, más cuando son abiertas, tenés que generar un esquema y una organización electoral interna de un partido como si fuese una elección general prácticamente, porque la mayoría de los que están en el padrón son independientes. Entonces me parece que es mucho mejor, creo, producir un debate serio sobre cuestiones que realmente le interesan al electorado para luego dirimir los candidatos, en todo caso en un proceso que tenga que ver con la definición de las estructuras mismas de los partidos políticos, y de esa manera ir a una elección general que, bueno, este año va a ser en el mes de octubre. En el mes de octubre, y con la particularidad de que por fin, me parece un proyecto que se ha convertido en ley totalmente acertado, se va a dar con la boleta única de papel. Totalmente. La boleta única de papel también es un avance importante,
porque allí también van a sucumbir determinadas cuestiones tradicionales de la política argentina y del mundo, porque en realidad en el fondo en muchos países del mundo se viene aplicando la boleta única a papel. Esto es ni más ni menos que un presidente de mesa, que es autoridad neutral, le entrega al elector una boleta única, vos entrás al cuarto oscuro con un marcador indeleble, seleccionás por categoría los candidatos que son de tu preferencia, luego lo ingresás al sobre, salís del cuarto oscuro y lo ingresás a la urna. De esa manera no hay robo de boletas, de esa manera no es necesario que una estructura política ponga miles y miles de fiscales en todo el país. Para que vos tengas una idea, quien quiere ser presidente del país hoy o presentar un proyecto nacional en una elección a presidente tiene que tener por lo menos 120.000 fiscales con el método tradicional de la boleta tradicional. En cambio, con boleta única pasa a ser un instrumento que te otorga el mismo presidente mesa. Bien, ahora pasamos a otro de los proyectos que ya tiene media sanción allí en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con la reincidencia y la reiterancia. Reincidencia y reiterancia. ¿Podrías, si sos tan amable, iluminarnos en este punto? Bueno, ahí sí se modificaron dos códigos, el penal por un lado y el Código Procesal Penal, ¿no? Nosotros tenemos figuras a nivel nacional en nuestro código que tiene que ver con sentencias, con condenas para distintos delincuentes que se ha comprobado que han cometido un delito y en función de eso posteriormente vuelven a cometer nuevamente una infracción ante la ley. Nosotros entendíamos que era muy importante en ese sentido la modificación de ambos códigos para que se aplique penas mayores a aquellos que cometen este tipo de delitos, digo, en dos o más ocasiones. Basta de puerta giratoria. Y vayamos justamente en esa línea. Hoy existe la presunción en la ciudadanía, Silvio Nicolás, de que aquí vos vas a hacer una denuncia y no sirve de nada. O sea, es más, muchas veces se dice que hay comisarías donde te dicen, mire, no denuncie porque esto va a terminar en la nada. Con lo cual, hoy hay una presunción también de la ciudadanía de que en realidad el Código Procesal Penal es garantista para los delincuentes y no para las víctimas. O sea, hay garantías no para aquellos que sufren delitos, sino para aquellos que los cometen. Entonces creo que la modificación de estos códigos ha sido muy importante, pero sí yo hacía un llamado de atención en mi intervención en el Congreso. Esto tiene que ir de la mano de dos cosas que son sumamente importantes, dos ejes que son sumamente importantes. Primero, el servicio de justicia. El servicio de justicia tiene que ser más rápido en la Argentina, tiene que establecer justamente menos garantías para aquellos que cometen delitos y más para aquellos que sufren los delitos y actuar rápidamente ante cualquier hecho delictivo que ocurra, sea más o menos grave. Y otro tema también que hay que considerar en esto es la crisis carcelaria, que no es de ahora, tiene muchos años, por lo menos 20. No vamos a responsabilizar a la actual gestión de la crisis carcelaria, pero creo que el gobierno nacional tiene que decididamente involucrarse en esto con los gobiernos provinciales y poder trabajar esa crisis carcelaria en cuanto a que naturalmente la aplicación de la modificación del código que hemos hecho, de los dos códigos que hemos hecho, va a generar seguramente una mayor cantidad de detenidos y creo que es importante también trabajar en lo que es el sistema carcelario, que insisto, tiene una crisis de por lo menos 20 años, como para buscar una política pública que finalmente resuelva también ese problema. Osvaldo, y respecto a la crisis carcelaria, bueno, la semana pasada estábamos hablando sobre la sobrepoblación que se encuentra aquí en la ciudad de Neuquén, en las comisarías, lugares donde se pueden detener a 40 personas, están asignadas a 140 personas. Y le preguntábamos a otro diputado, no recuerdo que era del bloque de la UCR, ¿qué solución se podía dar ahora en el corto plazo? Sabemos que se están haciendo las unidades penitenciarias, pero esta situación va a ir creciendo. ¿Qué solución también se le puede dar en una ciudad donde está quinta a nivel de inseguridad, según los datos del Ministerio de Seguridad que salieron del año pasado, y sobre todo también donde la población cada vez va en aumento en las comisarías? Una acotación que suma a la consulta que te hizo recién Nicolás. Destaquemos que el juez Kess, a través de un habeas corpus, determinó una resolución que tiene que ver con que los delincuentes, hasta el 14 de marzo por lo menos, ¿sí?, no van a poder ser detenidos.
Bueno, ahí es donde tenemos justamente la crítica de nuestra sociedad. Como un juez mira para otro lado, o sea, él de alguna manera resuelve su situación, o sea, su límite de acción lo resuelve con esto, ¿no? Tomando una medida, bueno, atento a la crisis carcelaria, una persona que comete un delito no puede ser encarcelado atento a la crisis carcelaria. Listo, resuelto el problema. No está resuelto el problema. No, para nada, claro. Entonces aquí, si no, de una vez por todas en la Argentina, no entendemos que la seguridad tiene que ver con una integrabilidad del sistema judicial, legislativo, ejecutivo, es imposible. Esto es como sucede muchas veces con las defensorías. Ante una situación de un menor que queda indefenso. Bueno, acaba de interrumpirse el contacto telefónico. Ahora vamos a tratar de restablecerlo, obviamente. Lo que estaba precisamente comentando el diputado Giancafilo, que bueno, lo de este juez Kess, sí, con respecto a esta resolución de evitar, ¿sí?, el encarcelamiento de los delincuentes hasta el 14 de marzo, bueno, suena muy zafaroniano. Tenemos nuevamente en línea telefónica a Osvaldo Giancafilo. Te escuchamos, Osvaldo, te dejamos continuar con la idea. Esto que te decía, ¿no? La integrabilidad del sistema argentino, ¿no?, de seguridad, donde no solamente es el ejecutivo, es el legislativo, sino también es el judicial. Yo decía que también hay ejemplos que se dan muchas veces, por ejemplo, en las defensorías de menores, cuando rápidamente se intima a un funcionario del Ejecutivo a que tiene que resolver determinada situación, sino bajo pena de multarlo y finalmente en los famosos jus de la justicia tener que pagar determinados cargos, ¿no? Sí. Yo creo que esto es mucho más profundo, no es solo resuelvo mi problema como funcionario, ya sea judicial, del Ejecutivo o del Legislativo, sino que creo que tiene que ser una mirada integral, porque en definitiva la sociedad es la que está padeciendo hoy los graves problemas de justicia que tenemos en el país, que también son la consecuencia de un contexto político, de un contexto social, de un contexto ciudadano que tiene muchos años, no es que es de hoy, es de muchos años. El entramado social se ha ido deteriorando en los últimos 20 años en Argentina, y esto no es responsabilizar a nadie en particular, obviamente el que le quepa el saco que se lo pongo, pero yo digo que a nivel nacional han habido muchas desinteligencias, fundamentalmente con una lógica centralista, sin pensar en las provincias argentinas, y me parece que lo que hemos hecho la semana pasada respecto de reiterancia y reincidencia es contribuir desde lo legislativo a algo que nosotros creemos puede ayudar mucho, siempre y cuando luego se trabaje de manera conjunta. Bien, y por último, la semana pasada, cuando han abordado el proyecto de PASO, que ya tiene media sanción, reincidencia y reiterancia, media sanción, también lograron la media sanción en relación al proyecto de juicio en ausencia. ¿Cuál es tu óptica al respecto? Bueno, ya han pasado 3 décadas, ¿no?, desde los atentados que se sufrieron en la Argentina, y me parece que es una herramienta más que se le otorga a la justicia argentina, en todo caso, más allá de los discursos. Yo siempre digo, Silvio, Nicolás, que en el Congreso, si hay algo negativo, a mi entender, son las cuestiones de privilegio, por un lado, que hacen eternas las sesiones, o sea, se habla de todo menos de los temas que tenemos para tratar, y después cuando escuchás la fundamentación de la posición de los diputados respecto de los temas que estás tratando en la sesión, se habla de todo menos del tema. Entonces, allí aparecen las miserias políticas, ¿no? Creo que nadie puede dudar que sumarle esta herramienta al Poder Judicial no es que vas a resolver el problema y que, bueno, no tuvimos atentado. No, son hechos de la historia argentina que se dieron y que de alguna manera las herramientas que se han buscado para obtener justicia no han logrado su efecto. Aquí estamos sumando un elemento más, y ese juicio en ausencia, que tiene que ver con que una persona que presumiblemente está vinculado a estos atentados, como puede ocurrir con algunos ciudadanos iraníes, que se ha planteado concretamente a nivel judicial, que renuncian a su derecho de estar presentes en un juicio, aun cuando hay pruebas
que pueden incriminarlos, aún así se puedan desarrollar esos juicios, ¿no? La comunidad judía ha estado de acuerdo mayoritariamente con esto. Nosotros, previo a la sesión de ese día, contarte que tuvimos una reunión con la DAIA. Ellos se expresaban, de hecho estuvieron presentes en la sesión y manifestaban su acuerdo con esto, así que creo que también es una herramienta que era necesaria otorgarla. Insisto en esto, no todas aquellas cuestiones que yo entiendo son positivas para la Argentina las estamos acompañando, aquellas cosas que vemos por ahí negativas para la provincia de Neuquén, hacemos oír nuestra voz. Algo parecido seguramente va a ocurrir en la sesión de este miércoles con Ficha Limpia. Exactamente, ahí le quería preguntar, Osvaldo, ¿cuál es su punto de vista sobre este tratamiento que se va a estar llevando a cabo el miércoles y sobre todo cómo ve el proyecto de ley de Ficha Limpia usted? Para mí es correcto el proyecto, inclusive con las propuestas que ha hecho el oficialismo, pero más allá de que hay 3 o 4 dictámenes de la comisión, creo que tenemos que tener la suficiente madurez como para finalmente, primero tratarlo, ¿no? O sea, que haya quórum. Yo voy a estar presente en la sesión, espero que Libertad Avanza y el PRO se pongan de acuerdo. En la última sesión faltaron diputados de esas dos fuerzas políticas, nosotros vimos ahí que había desinteligencias también del PRO, porque faltaron 3 diputados del PRO también. Sí. Y esto lo digo porque nosotros en la primera sesión, en mi caso, di quórum, 128 fuimos, pero después nos vimos presos de una situación denominada el juego de la silla. Y ahí cuando ya se falta la seriedad, como terminó ocurriendo en la segunda sesión, había 116 diputados, es porque evidentemente no hubo un trabajo de alguna manera articulado en el sentido de lograr esas mayorías que son necesarias de 129 votos para el quórum y posteriormente la sanción de las leyes o la media sanción en el caso de diputados, con lo cual creo que sí es importante el paso que se está dando. Y aquí yo les doy un dato del estudio que hemos hecho sobre esto. En Brasil, por ejemplo, se aplica Ficha Limpia. Hay muchos sectores argentinos, progresistas, que les encanta verse reflejados en Brasil. Digo porque después nos critican aquellos que estamos de acuerdo con Ficha Limpia, ¿no? Brasil, el mismo Lula da Silva, hace ya varios años, acompañó con su firma la implementación de Ficha Limpia. ¿Cuál es? Que sumar un requisito más para ser candidato. Vos, si tenés una sentencia de primera instancia confirmada en segunda instancia, no podés ser candidato. Claro, el doble conforme, que es lo que busca, digamos, el proyecto de Ficha Limpia aquí en Argentina. Exactamente, sí, y es muy parecido. Por eso digo también que algunos por ahí dicen, bueno, yo trabajé hace 10 años, 20, y estoy con esto. Mira, yo creo que ya está todo descubierto en el mundo, no hay muy pocas cosas que no se han descubierto. Entonces digo, nosotros estamos de acuerdo, por supuesto, en acompañar este proyecto. Damos el caso de Brasil para aquellos sectores progresistas que les gusta hablar mucho de Brasil en algunas cosas y en otras no, les gusta hablar mucho de Lula da Silva en otras no. Sin embargo, Lula da Silva acompañó el proyecto de Ficha Limpia tal cual el que vamos a tratar en el Congreso Nacional este miércoles. De hecho, él tuvo condenas de primera, segunda instancia en un momento determinado y no pudo ser candidato, y respetó esa ley. Más allá de que después el sistema judicial brasilero terminó definiendo que Lula da Silva no tenía culpa y cargo en aquellos delitos, con lo cual hoy es presidente de Brasil. Digo, cuando vos tenés el acompañamiento mayoritario en un sistema democrático de la gente y lográs sortear justamente cuestiones judiciales a partir de que ese poder determina que sos inocente o te saca los cargos, bueno, finalmente podés nuevamente ser presidente. Y esto lo digo porque algunos sectores dicen, bueno, esta es una ley hecha a medida para que una determinada dirigente política o dirigente a nivel nacional no pueda presentarse. Bueno, yo creo que de una vez por todas en la Argentina tenemos que terminar con estos vedetismos. Ficha Limpia es necesario, como también lo es para cualquier trabajo en la Argentina. Vos querés ser taxista, querés presentarte a un concurso en un supermercado, querés presentarte a un concurso en una empresa, bueno, no tenés que tener antecedentes y te investigan hasta los últimos antecedentes que podés tener en tu vida. Bueno, un trabajador común tiene que rendir cuentas para poder ingresar a un trabajo. Bueno, la clase política no tiene por qué tener ese privilegio y yo estoy totalmente de acuerdo, así que no solamente daré quórum, sino además acompañaré el proyecto. Osvaldo, te agradecemos infinitamente este contacto. Un fuerte abrazo.